Había una vez una mujer que lo tenía todo. Mansiones, lujos, poder. Pero en un solo día, el destino le arrebató cada centavo, cada amigo, cada certeza. Y cuando tocó fondo, cuando ya no le quedaba nada más que lágrimas y orgullo herido, apareció una mano extendida. La mano de la mujer a quien más había despreciado. Era una tarde de septiembre cuando Daniela cayó de rodillas frente a la puerta de una casa humilde en Netzahualcóyotl. Su rostro, antes maquillado con productos de lujo, ahora mostraba las marcas del llanto y la desesperación. Refugio abrió la puerta y la encontró así, quebrada, pidiendo perdón por años de crueldad. Y en ese instante, esa mujer sencilla que había soportado humillaciones con fe inquebrantable, le dijo algo que cambiaría todo. Entra, hija. Aquí siempre hay un lugar para quien lo necesita. Esta es la historia de cómo el orgullo se convirtió en gratitud, de cómo la soberbia encontró su maestro en la humildad. Es la historia de dos mujeres, dos mundos, y una lección que el cielo mismo orquestó. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y las segundas oportunidades, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que toque el alma y renueve la esperanza. ¿Y si te dijera que una mansión llena de lujo guardaba el corazón más vacío de México, mientras que en sus sombras habitaba el alma más rica que jamás conocerías? ¿Y si te dijera que la mujer más poderosa de esa casa estaba destinada a perderlo todo, para aprender lo único que el dinero jamás podría comprar? En las lomas de Chapultepec, donde las calles huelen a privilegio y las rejas protegen fortunas ancestrales, existía una mansión de 3 pisos con jardines que parecían sacados de una revista europea. Ahí vivía Daniela, una heredera de 28 años que nunca había conocido la palabra no. Su closet tenía más ropa de la que podría usar en 3 vidas. Su cuenta bancaria tenía tantos ceros que había perdido la cuenta. Y su corazón tenía un vacío que ni todo el oro del mundo podría llenar. Cada mañana, Daniela despertaba en sábanas de seda egipcia, y caminaba descalza sobre mármol importado de Italia. Nunca preparaba su propio café. Nunca tendía su cama. Nunca lavaba un plato. Porque para eso estaba Refugio. Refugio había llegado a esa casa hacía 12 años, cuando todavía era joven y sus manos no conocían las marcas que dejaría el trabajo incansable. Venía de un pueblito de Oaxaca, con una maleta de sueños y una fe que había heredado de su abuela. Tenía 3 hijos que mantener en su pequeña casa de Netzahualcóyotl, un esposo que había partido hacia el norte años atrás y nunca regresó, y una convicción profunda de que Dios proveería siempre. Durante más de una década, Refugio fue invisible. Limpiaba los pisos antes de que amaneciera. Preparaba desayunos que Daniela apenas probaba. Lavaba ropa de diseñador con el mismo cuidado con el que hubiera lavado vestidos sagrados. Y cada vez que Daniela la llamaba con ese tono despectivo, con esa impaciencia de quien nunca ha tenido que agradecer nada a nadie, Refugio respondía con un sí, señorita, y una oración silenciosa por esa joven que no sabía lo perdida que estaba. Pero había algo que Daniela no sabía. Algo que Refugio guardaba en lo más profundo de su corazón. Un secreto que el destino revelaría en el momento exacto, cuando el orgullo necesitara ser quebrado y el alma necesitara renacer. Porque en esta vida, nada es casualidad. Cada encuentro tiene un propósito. Cada persona que cruza tu camino lleva un mensaje del cielo. Y Refugio no estaba en esa casa solo para limpiar pisos. Estaba ahí para enseñar la lección más importante que Daniela jamás recibiría. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje que estamos por emprender juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y las segundas oportunidades. Comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de humildad y esperanza. Porque lo que estás por descubrir no es solo una historia. Es un espejo donde verás reflejadas las verdades más profundas sobre el valor humano, la dignidad del trabajo, y el plan perfecto que Dios tiene incluso en los momentos más oscuros. Es la promesa de que ninguna lágrima derramada con fe se pierde en el vacío. Y es la certeza de que cuando crees que has tocado fondo, es exactamente ahí donde comienza tu verdadera ascensión. La caída comenzó un martes por la mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre la Ciudad de México, y Refugio ya llevaba 2 horas trabajando en silencio. Daniela bajó las escaleras con su bata de seda italiana, esperando su café como todas las mañanas. Pero ese día, algo en el aire era diferente. Una tensión que ni siquiera ella podía explicar. Su padre había salido temprano, algo inusual. Su madre no había dormido en casa. Y cuando Daniela encendió su teléfono, encontró 200 mensajes, 50 llamadas perdidas, y un titular de periódico que le heló la sangre.
Escándalo financiero destruye imperio inmobiliario de la familia Mendoza. Fraude millonario. Quiebra total. Orden de embargo. El café se le cayó de las manos. La taza se hizo pedazos contra el mármol impecable que Refugio había pulido esa misma mañana. Y en ese instante, el mundo de Daniela comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Durante las siguientes horas, todo sucedió en cámara rápida. Los abogados llegaron con documentos legales. Las autoridades tocaron la puerta con órdenes judiciales. Las cuentas bancarias fueron congeladas. Los autos de lujo, confiscados. Los bienes raíces, embargados. La mansión de las Lomas, sellada con cintas amarillas y la sentencia fría de la ley. Daniela intentó llamar a sus amigas, esas que habían bebido champán con ella en yates y viajado a París en sus cumpleaños. Ninguna respondió. Llamó a su novio, ese empresario que le había jurado amor eterno mientras ella tenía fortuna. Bloqueó su número. Buscó refugio en las familias amigas de sus padres, esas que habían cenado en su mesa durante años. Las puertas se cerraron una tras otra. En menos de 72 horas, Daniela pasó de ser la heredera más envidiada de las Lomas a ser una desconocida en las calles, con una maleta pequeña y 100 pesos en el bolsillo. Todo lo que había conocido, todo lo que había dado por sentado, se evaporó como el humo. Pero lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue descubrir que sin dinero, no tenía nada más. Ni amigos reales. Ni amor verdadero. Ni habilidades para sobrevivir. Solo un vacío aterrador y la certeza aplastante de que había vivido 28 años en una mentira dorada. Durante los primeros días, Daniela se refugió en hoteles baratos, gastando los últimos pesos que le quedaban. Intentó buscar trabajo, pero nunca había trabajado un solo día en su vida. No sabía usar una computadora más allá de las redes sociales. No tenía experiencia, no tenía contactos útiles ahora que estaba arruinada, no tenía nada que ofrecer al mundo real. Una noche, sentada en la banca de un parque con su última torta y una botella de agua, Daniela lloró como nunca había llorado. Lloró por el orgullo destrozado. Lloró por la soledad abismal. Lloró porque por primera vez en su vida, sentía miedo real. El miedo de no saber qué comería mañana, dónde dormiría pasado mañana, cómo sobreviviría el resto de su vida. Y fue ahí, en medio de ese llanto desesperado, cuando un recuerdo le golpeó el pecho. Refugio. La mujer a quien había tratado con desprecio durante 12 años. La mujer cuyos sacrificios nunca había valorado. La mujer que cada viernes recibía su pago y decía gracias, señorita, aunque ese pago apenas le alcanzaba para mantener a sus 3 hijos. Esa mujer que limpiaba su vómito después de sus fiestas, que soportaba sus gritos cuando estaba de mal humor, que nunca respondía con ira aunque tenía 1000 razones para hacerlo. Daniela se resistió a la idea durante días. Su orgullo le gritaba que no lo hiciera. Su vergüenza le decía que era imposible. ¿Cómo podría pedir ayuda a alguien a quien tanto había humillado? ¿Cómo podría tocar a esa puerta después de todo el daño que había causado? Pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Y la desesperación rompe las barreras que la soberbia construye. Una tarde de septiembre, con el sol cayendo sobre Netzahualcóyotl, Daniela llegó a una calle de tierra y casas humildes. Preguntó por la dirección que había encontrado en los viejos recibos de nómina de refugio. Y cuando finalmente estuvo frente a esa puerta de metal oxidado, con sus rodillas temblando y su corazón latiendo como tambor de guerra, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Tocar. ¿Conoces a alguien que haya perdido todo y tuvo que empezar desde cero? Cuéntanos en los comentarios cómo fue ese proceso de reconstrucción, porque cada historia de caída es también una historia de renacimiento esperando suceder. Los pasos resonaron 3 veces contra el metal. Toc, toc, toc. Y en el silencio que siguió, Daniela sintió que cada segundo era una eternidad. La puerta se abrió despacio. Y ahí estaba ella. Refugio, con su delantal gastado y sus manos enrojecidas por el trabajo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer a la joven que estaba frente a su puerta. Pero no había ira en esos ojos. Ni resentimiento. Solo una pregunta silenciosa y una preocupación genuina. Daniela intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Intentó mantener la compostura, pero el llanto finalmente ganó. Cayó de rodillas frente a esa puerta humilde, y pronunció las palabras más difíciles que jamás había dicho. Perdóname. Por favor, perdóname por todo. No tengo a dónde ir.
No tengo a nadie más. Refugio pudo haberle cerrado la puerta. Pudo haberle recordado cada humillación, cada grito, cada desprecio acumulado durante 12 años. Pudo haberle dicho que cosechara lo que había sembrado. Pero no lo hizo. Porque hay personas en este mundo que llevan a Dios tan adentro del corazón, que no pueden actuar de otra manera que no sea con amor. Personas que entienden que el perdón no es un premio que se gana, sino un regalo que se da. Y Refugio era una de esas almas bendecidas. Levántate, hija. Entra. Esas fueron sus únicas palabras. La casa de Refugio no era más grande que el vestidor de Daniela en la mansión de las Lomas. 2 cuartos pequeños, un baño sin regadera sino solo una cubeta y una llave de agua, una cocina donde apenas cabía una estufa de 2 hornillas. Las paredes tenían grietas, el piso era de cemento sin pulir, y por las noches se escuchaba el ruido de los perros callejeros, y las combis que pasaban por la calle. Pero había algo en esa casa que la mansión nunca tuvo. Había paz. Había un crucifijo en la pared, y una veladora encendida frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Había olor a comida casera, preparada con amor aunque los ingredientes fueran pocos. Había vida, vida real, con todas sus imperfecciones y toda su belleza escondida. Esa noche, Refugio le dio a Daniela un plato de frijoles con tortillas y un vaso de agua de Jamaica. La heredera que había comido en los mejores restaurantes de 3 continentes miró ese plato sencillo y sintió un nudo en la garganta. Pero cuando probó el primer bocado, descubrió algo que la comida gourmet nunca le había dado. Sabor a gratitud. Sabor a humildad. Sabor a segundo chance. Durante los primeros días, Daniela apenas podía procesar lo que estaba viviendo. Dormía en un colchón viejo en el piso de la sala, compartiendo espacio con los 3 hijos de Refugio. Se despertaba con el canto del gallo del vecino, no con una alarma suave de su teléfono inteligente. Usaba el baño después de esperar su turno, cargando cubetas de agua fría porque no había boiler. Y cada experiencia era un golpe a su ego, pero también una ventana hacia un mundo que nunca había conocido. Refugio se levantaba a las 4 de la mañana. Preparaba el desayuno para sus hijos antes de que salieran a la escuela. Luego tomaba 3 camiones para llegar a su trabajo, donde limpiaba casas de otras familias ricas durante 10 horas. Regresaba pasadas las 7 de la noche, exhausta pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Y antes de dormir, se arrodillaba frente a su altar improvisado, y daba gracias a Dios por un día más de vida, por un día más de trabajo, por un día más de bendiciones aunque fueran pequeñas. Daniela observaba todo esto con una mezcla de asombro y vergüenza. Vergüenza por haber tenido todo y no haber valorado nada. Vergüenza por haber tratado mal a alguien que era 1000 veces más fuerte que ella. Vergüenza por haberse creído superior cuando en realidad era la más débil. Una noche, cuando Refugio regresó con los pies hinchados y el rostro marcado por el cansancio, Daniela finalmente reunió el valor para preguntarle: ¿por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Refugio se quedó en silencio por un momento, preparando la cena con esas manos que nunca descansaban. Luego habló con una voz suave pero firme. Porque así me enseñó mi madre. Porque así lo dice Dios en su palabra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero tú nunca fuiste mi enemiga, Daniela. Solo eras una niña perdida que no sabía lo que hacía. Esas palabras penetraron en el corazón de Daniela como flechas de luz. Y por primera vez en su vida, entendió lo que significaba la verdadera grandeza. No estaba en los títulos universitarios de universidades prestigiosas. No estaba en las cuentas bancarias abultadas. No estaba en los apellidos distinguidos. Estaba en la capacidad de amar cuando te han lastimado. Estaba en la fortaleza de perdonar cuando tienes derecho a resentir. Estaba en la dignidad de seguir siendo bueno en un mundo que te ha tratado con crueldad. Si estuvieras en el lugar de Refugio, ¿tendrías la fuerza para perdonar a quien te humilló durante años? Déjanos tu reflexión en los comentarios, porque esta pregunta nos desafía a todos a examinar la verdadera profundidad de nuestro corazón. Las semanas pasaron y Daniela comenzó su verdadera educación. No en aulas de universidades caras, sino en la escuela más dura que existe. La escuela de la vida real. Refugio le enseñó a barrer correctamente, a no dejar ni una mota de polvo en las esquinas. Le enseñó a lavar ropa a mano cuando no había dinero para la lavandería, restregando hasta que los brazos dolían. Le enseñó a cocinar con lo poco que había, a hacer rendir 1 kilo de frijoles para toda una semana, a preparar quesadillas que supieran a gloria aunque solo tuvieran queso o ajaca barato.
Pero más importante que todo eso, Refugio le enseñó el valor del trabajo honrado. Cada peso ganado con sudor tiene una dignidad que el dinero heredado jamás tendrá. Cada tortilla hecha con tus propias manos sabe mejor que cualquier platillo de chef Michelin. Y cada noche en la que te acuestas cansada pero satisfecha, vale más que 1000 noches de fiesta vacía. Daniela consiguió su primer trabajo en un puesto de tacos a 3 calles de la casa. Don Chuy, el dueño, necesitaba a alguien que lavara trastes y limpiara las mesas. El pago era 800 pesos a la semana. Menos de lo que Daniela había gastado en una sola copa de vino en sus tiempos de riqueza. El primer día, Daniela llegó a casa con las manos agrietadas por el jabón, y la espalda adolorida por estar de pie 8 horas. Se dejó caer en el colchón y lloró de puro cansancio físico. Pero cuando Refugio le puso una pomada en las manos, y le dijo que estaba orgullosa de ella, algo cambió dentro de su pecho. Por primera vez en 28 años, alguien estaba orgulloso de ella no por lo que tenía, sino por lo que estaba haciendo. Las noches en esa casa humilde se convirtieron en la universidad más valiosa. Después de la cena, cuando los niños ya dormían, Refugio y Daniela se sentaban en la pequeña sala iluminada por un solo foco. Y ahí, entre paredes agrietadas y el ruido de los perros afuera, Refugio compartía las lecciones que la vida le había enseñado. Le habló de su abuela, una mujer zapoteca que había criado sola a 9 hijos después de que su esposo muriera en el campo. Le habló de su madre, que había trabajado como empleada doméstica toda su vida, y nunca perdió su sonrisa ni su fe. Le habló de su propio viaje, de cómo había llegado a la Ciudad de México con el miedo en el estómago pero la confianza en Dios en el corazón. Mi abuela siempre decía que Dios tiene 3 respuestas. Sí. Todavía no. O tengo algo mejor para ti. Y cada vez que yo sentía que no podía más, recordaba esas palabras y seguía adelante. Daniela absorbía cada palabra como una esponja. Comenzó a acompañar a Refugio a la iglesia los domingos, algo que nunca había hecho por voluntad propia. Escuchaba las lecturas con atención nueva. Observaba cómo Refugio se arrodillaba a orar con los ojos cerrados y las manos juntas, hablándole a Dios como si fuera su amigo más cercano. Y una mañana, mientras ayudaba a Refugio a preparar el desayuno antes del trabajo, Daniela se sorprendió a sí misma tarareando una canción que había escuchado en la iglesia. Se sorprendió sintiendo gratitud por el amanecer, por el agua caliente para el café, por el aroma del pan recién hecho. Se sorprendió siendo feliz con menos de lo que jamás había imaginado tener. Un día, mientras limpiaba las mesas en el puesto de tacos, llegó una clienta elegante en un auto de lujo. Era una de sus antiguas amigas. Sus ojos se encontraron por un segundo. La mujer la reconoció, su rostro mostró sorpresa, luego desprecio, luego simple indiferencia. No dijo nada. Simplemente ordenó sus tacos, pagó sin propina, y se fue. Hace 6 meses, Daniela habría corrido a esconderse. Habría llorado de vergüenza. Habría sentido que su vida no valía nada. Pero ese día, simplemente limpió la mesa, guardó los platos, y siguió trabajando. Porque ahora sabía algo que esa mujer elegante jamás entendería. El valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que lleva en el alma. Los meses pasaron y Daniela se transformó. Sus manos desarrollaron callos. Su espalda se fortaleció. Su mirada perdió esa arrogancia que antes la caracterizaba. Y ganó algo mucho más valioso. Ganó empatía. Ganó humildad. Ganó fe. Una noche, después de un día especialmente difícil, Daniela se arrodilló frente al pequeño altar de Refugio. Y por primera vez en su vida, habló con Dios de verdad. No pidiendo cosas. No reclamando por sus pérdidas. Simplemente agradeció. Gracias por romperme para reconstruirme mejor. Gracias por quitarme todo para enseñarme lo que realmente importa. Gracias por poner a Refugio en mi camino. Y gracias por amarme incluso cuando yo no sabía cómo amarme a mí misma. Refugio la observaba desde la puerta de la habitación con lágrimas en los ojos. Porque ella sabía que cuando una persona se arrodilla con verdadera humildad ante Dios, su vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Has experimentado alguna vez un momento que te transformó por completo? Comparte tu historia con nuestra comunidad en los comentarios, porque cada testimonio inspira a alguien más a seguir adelante en su propio camino de transformación. El invierno llegó a Netzahualcóyotl trayendo noches más frías y días más difíciles. El dinero alcanzaba menos. Las cuentas de luz y gas subieron. Los niños necesitaban útiles escolares nuevos.
Y Refugio, como siempre, seguía adelante con esa fe inquebrantable que parecía desafiar toda lógica. Daniela ya llevaba 4 meses viviendo en esa casa. 4 meses trabajando en el puesto de tacos. 4 meses aprendiendo lo que significa ganarse el pan de cada día. Y había algo que la inquietaba profundamente. Refugio nunca le había pedido nada a cambio. Ni renta. Ni dinero para la comida. Ni siquiera una disculpa formal por todos los años de maltrato. Simplemente la había recibido como se recibe a un miembro de la familia. Con los brazos abiertos y el corazón sin resentimientos. Una tarde, Daniela tomó una decisión. Habló con Don Chuy y le pidió más horas de trabajo. Comenzó a llegar al puesto a las 6 de la mañana para ayudar con la preparación. Se quedaba hasta las 10 de la noche limpiando después del último cliente. Sus jornadas se volvieron agotadoras, pero cada peso extra que ganaba lo guardaba con un propósito claro. Quería contribuir. Quería agradecer. Quería demostrar que había aprendido lo que significa el sacrificio compartido. 2 semanas antes de Navidad, Daniela llegó a casa con una bolsa del mercado. Adentro había ingredientes para hacer una cena especial. Pollo, arroz, verduras frescas, y hasta un pequeño pastel que había comprado en la panadería. Refugio la miró sorprendida. Daniela, no tenías que hacer esto. Pero Daniela sonrió con lágrimas en los ojos. Sí tenía que hacerlo, Refugio. Llevo meses comiendo de tu mesa, durmiendo bajo tu techo, recibiendo tu amor sin merecerlo. Déjame al menos intentar devolverte una pequeña parte de todo lo que me has dado. Esa noche, la casa pequeña de Netzahualcóyotl se llenó de risas. Los niños jugaban mientras Daniela y Refugio cocinaban juntas. Se sentaron a cenar alrededor de la mesa que apenas cabía en el comedor. Y antes de comer, Refugio tomó las manos de todos y ofreció una oración. Señor, gracias por esta comida. Gracias por este techo. Gracias por esta familia que has formado de maneras misteriosas. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de rencores pasados. Y gracias por traer a Daniela a nuestras vidas, porque ella también es una bendición, aunque todavía esté aprendiendo a verlo. Daniela apretó la mano de Refugio con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Porque en ese momento entendió algo profundo. La verdadera riqueza nunca estuvo en la mansión de las lomas. Estaba aquí, en esta mesa humilde, compartiendo el pan con personas que te aman no por lo que tienes, sino por quien eres. Pero la vida tenía preparadas más pruebas. Porque el crecimiento verdadero nunca viene sin desafíos. Una semana después, el hijo mayor de Refugio, Miguel, de 14 años, llegó a casa con fiebre alta, y un dolor abdominal que lo hacía doblarse. Refugio lo llevó a la clínica del barrio, pero los doctores dijeron que necesitaba estudios más especializados. Estudios que costaban 3,000 pesos. Dinero que no tenían. Daniela vio el miedo en los ojos de Refugio por primera vez. Esa mujer fuerte que había enfrentado todo con fe inquebrantable, ahora temblaba ante la posibilidad de no poder ayudar a su hijo. Y algo se activó dentro de Daniela. Una determinación que nunca había sentido antes. Esa noche, Daniela hizo llamadas. Llamó a ex compañeras de universidad que tal vez no le habían dado la espalda completamente. Llamó a contactos antiguos de su padre. Tragó su orgullo una y otra vez, explicando la situación, pidiendo ayuda. No para ella. Para la familia que la había salvado cuando nadie más lo hizo. Algunos colgaron sin responder. Otros prometieron ayudar pero nunca lo hicieron. Pero uno, solo uno, un antiguo socio de su padre que recordaba a la familia con cariño, envió el dinero necesario. Cuando Daniela le mostró a Refugio el comprobante de transferencia, la mujer se quebró. Lloró como Daniela nunca la había visto llorar. Y entre sollozos, pronunció palabras que quedarían grabadas en el corazón de Daniela para siempre. Dios nunca llega tarde, hija. Nunca. Miguel resultó tener apendicitis. Lo operaron a tiempo. Se recuperó completamente. Y Daniela descubrió algo que cambió su perspectiva para siempre. Antes, cuando tenía millones en el banco, nunca había experimentado la satisfacción de ayudar de verdad. Firmaba cheques para caridad sin pensar. Donaba a causas sin involucrarse. Pero esto era diferente. Esto era ver el miedo convertirse en alivio en los ojos de alguien que amas. Esto era saber que tu esfuerzo, tu humildad al pedir ayuda, tu determinación, habían salvado una vida.
Esto era entender que el verdadero poder no está en tener recursos, sino en usarlos para el bien de otros. La Navidad llegó con una cena sencilla pero llena de amor. No había regalos caros ni decoraciones lujosas. Solo una familia reunida, agradecida por estar juntos, por tener salud, por tener un plato de comida en la mesa. Y cuando Miguel, ya recuperado, le dio a Daniela un dibujo que había hecho para agradecerle, ella supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había encontrado propósito. Había encontrado familia. Había encontrado su lugar en el mundo. Pero el destino tenía preparado un giro que nadie podía anticipar. Porque cuando el corazón se abre a la transformación verdadera, el universo conspira para completar el círculo. ¿Alguna vez has tenido que tragarte el orgullo para ayudar a alguien que amas? Deja un comentario contando tu experiencia, porque estos actos de amor desinteresado son los que realmente cambian el mundo, una persona a la vez. Enero trajo consigo vientos fríos y una noticia que sacudió los cimientos de aquella casa humilde. Don Chuy, el dueño del puesto de tacos, tuvo que cerrar el negocio. Su esposa había enfermado gravemente y necesitaba dedicarse a cuidarla. Daniela perdió su trabajo de la noche a la mañana. Durante semanas buscó empleo por todo Netzahualcóyotl. Tocó puertas de tiendas, restaurantes, mercados. Dejó su nombre y número en decenas de lugares. Pero en cada sitio la respuesta era la misma. No hay vacantes. Ya contratamos a alguien. Te llamaremos si algo se abre. La frustración comenzó a devorarla desde adentro. Había aprendido tanto, había crecido tanto, había cambiado tanto. ¿Y para qué? ¿Para terminar siendo una carga en la casa de refugio? Una noche, sentada en el pequeño patio trasero bajo un cielo sin estrellas por la contaminación, Daniela sintió que la oscuridad la envolvía completamente. No la oscuridad de la noche. La oscuridad del alma que ha luchado tanto y no ve resultados. Refugio salió con 2 tazas de té de canela, y se sentó a su lado en silencio. No dijo nada por varios minutos. Solo estuvo ahí, presente, como había estado durante todos esos meses. Finalmente, Daniela habló con la voz rota. No sé qué más hacer, Refugio. He tratado con todo. He cambiado. He aprendido. He orado. Pero nada mejora. ¿De qué sirvió todo esto si sigo sin poder valerme por mí misma? Refugio tomó su mano con esa firmeza suave que la caracterizaba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la semilla y el árbol? El tiempo bajo tierra. La semilla pasa meses enterrada en la oscuridad, sin ver la luz, sin saber si algún día crecerá. Pero bajo esa tierra oscura, está pasando algo invisible. Está desarrollando raíces. Raíces tan profundas que cuando finalmente brote, ninguna tormenta podrá arrancarla. Tú estás bajo tierra ahora mismo, Daniela. Desarrollando raíces que nunca tuviste. Aprendiendo lecciones que ninguna universidad te enseñó. Y cuando llegue tu momento de florecer, y llegará, vas a estar tan firme que nada ni nadie podrá tumbarte de nuevo. Esas palabras cayeron sobre Daniela como lluvia sobre tierra seca. Pero la noche más oscura aún no había llegado. 3 días después, Refugio recibió una llamada que le cambió el rostro. Su madre, la mujer que le había enseñado todo sobre fe y fortaleza, había sufrido una caída grave en su pueblo de Oaxaca. Necesitaba cirugía urgente. Y el costo era astronómico para la economía de esa familia. Refugio se desmoronó. Por primera vez desde que Daniela la conocía, la vio perder esa fe inquebrantable que la caracterizaba. La vio llorar con desesperación, preguntándole a Dios por qué ahora, por qué cuando apenas estaban sobreviviendo. Y Daniela sintió algo que nunca había experimentado con tal intensidad. Una furia santa contra la injusticia. Esta mujer que había dado todo por su familia, que había trabajado hasta destrozarse las manos, que había perdonado lo imperdonable, que había abierto su casa a una desconocida caída en desgracia. Esta mujer no merecía más dolor. No merecía más pruebas. Merecía un milagro. Esa noche, mientras Refugio dormía agotada por el llanto, Daniela tomó una decisión que definirá el resto de su historia. Buscaría la manera de conseguir ese dinero aunque tuviera que mover cielo y tierra. Aunque tuviera que humillarse ante las mismas personas que la habían rechazado. Aunque tuviera que enfrentar sus peores miedos y sus mayores vergüenzas. Porque ahora entendía algo fundamental. El amor verdadero no es un sentimiento bonito que te llena de paz.
El amor verdadero es una decisión feroz que te impulsa a la acción sin importar el costo personal. Es la disposición de sacrificar tu orgullo, tu comodidad, incluso tu dignidad, por el bienestar de quien amas. A la mañana siguiente, Daniela hizo algo que había jurado nunca hacer. Llamó a su madre. No habían hablado desde el día del escándalo financiero. Su madre se había refugiado con parientes en Monterrey, avergonzada del escándalo, evitando cualquier contacto. La llamada fue fría al principio. Incómoda. Pero cuando Daniela explicó la situación, cuando habló de refugio con un amor y una gratitud que nunca había expresado por nadie, algo cambió en la voz de su madre. ¿Estás viviendo con nuestra ex empleada? La pregunta vino cargada de incredulidad. Estoy viviendo con la mujer más noble que jamás conoceré. La mujer que me enseñó lo que tú y papá nunca pudieron enseñarme. El valor del trabajo honrado, la dignidad de la humildad, y el poder transformador del perdón. Ella me salvó cuando nadie más lo hizo. Y ahora necesita ayuda. Y yo necesito que tú decidas si el orgullo es más importante que la gratitud. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Luego, su madre dijo algo que Daniela jamás esperó escuchar. Dame los datos bancarios. Haré la transferencia hoy mismo. Cuando Daniela colgó el teléfono, se dejó caer de rodillas en el piso de esa casa humilde y lloró. Lloró de alivio. Lloró de gratitud. Lloró porque acababa de presenciar cómo el amor puede romper las barreras que el orgullo y el resentimiento construyen. ¿Desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este viaje de transformación? Deja tu bandera en los comentarios, y únete a esta comunidad global que cree en el poder redentor de las segundas oportunidades. La madre de refugio se recuperó de la cirugía. El dinero llegó a tiempo, la operación fue exitosa, y la anciana mujer zapoteca que había criado sola a 9 hijos pudo regresar a su casa en las montañas de Oaxaca. Pero algo más profundo había sucedido en ese proceso. La familia de Daniela había vuelto a conectar. Su madre, conmovida por la transformación de su hija, comenzó a llamarla semanalmente. Le preguntaba sobre su vida, sobre refugio, sobre las lecciones que estaba aprendiendo. Y por primera vez en 28 años, madre e hija tuvieron conversaciones reales. No sobre fiestas o compras o apariencias, sino sobre la vida, el propósito, la redención. Febrero llegó con noticias inesperadas. Un abogado buscó a Daniela con un mensaje que parecía sacado de una novela. Su abuela paterna, una mujer a quien apenas recordaba porque había muerto cuando ella era niña, había dejado un testamento que acababa de ser procesado después de años de trámites legales. La abuela había sido una mujer de campo que trabajó toda su vida vendiendo artesanías. Nunca tuvo lujos, nunca presumió riqueza. Pero había ahorrado cada peso con disciplina férrea durante décadas. Y en su testamento, había dejado instrucciones muy específicas. Su herencia solo podría ser reclamada por un descendiente que demostrara haber aprendido el valor del trabajo honrado y la humildad. El abogado explicó que había estado investigando a los posibles herederos durante meses. Había encontrado a Daniela trabajando en el puesto de tacos. Había hablado con Don Chuy, quien le contó sobre su transformación. Había hablado con vecinos de Netzahualcóyotl que confirmaron su cambio de vida. Y había concluido que Daniela cumplía con los requisitos del testamento. La herencia no era una fortuna descomunal como la que su familia había perdido. Pero era suficiente para cambiar su vida. 500,000 pesos que su abuela había acumulado vendiendo rebozos, servilletas bordadas y artesanías de barro. 500,000 pesos ganados peso por peso, con las manos callosas y el espíritu inquebrantable de una mujer que nunca se rindió. Daniela no podía creerlo. Después de meses de oscuridad, de lucha, de aparente abandono del destino. Después de haber tocado fondo y haber tenido que reconstruirse desde los cimientos más básicos. La luz finalmente llegaba. Pero no llegaba como ella había esperado en sus días de riqueza. No llegaba con pompa ni ostentación. Llegaba con el mensaje claro de que Dios premia a quienes aprenden sus lecciones. Llegaba con la bendición de una abuela trabajadora que había sembrado para que su nieta pudiera cosechar. Llegaba con el recordatorio de que las bendiciones más grandes vienen después de las pruebas más duras. Cuando Daniela le contó a Refugio sobre la herencia, la mujer se cubrió el rostro con las manos y comenzó a orar en voz alta. Gracias, Señor. Gracias por no abandonar a esta hija tuya. Gracias por llevarla por el camino difícil que necesitaba caminar. Gracias por devolverle no lo que perdió, sino algo mejor. Le devolviste su alma.
Esa noche, Daniela no pudo dormir. Su mente trabajaba a 1000 revoluciones procesando todo lo que había vivido. El viaje desde el orgullo hasta la humildad. Desde la soberbia hasta la gratitud. Desde la superficialidad hasta el propósito profundo. Y tomó una decisión que definiría el resto de su vida. No usaría ese dinero para volver a la vida que había tenido antes. Lo usaría para honrar a las mujeres como refugio. Las mujeres invisibles que sostienen al mundo con sus manos cansadas y su fe inquebrantable. A la mañana siguiente, propuso su plan. Usaría parte del dinero para abrir un pequeño restaurante. No un lugar lujoso, sino un negocio familiar donde pudieran trabajar juntas. Y Refugio no sería su empleada. Sería su socia. Copropietaria con el 50% del negocio. Refugio intentó rechazar la oferta. Daniela, ese dinero es tuyo. Tu abuela te lo dejó a ti. Yo no he hecho nada para merecerlo. Pero Daniela tomó sus manos, esas manos marcadas por décadas de trabajo incansable, y habló con una convicción que venía desde lo más profundo de su ser transformado. Tú me diste algo que el dinero no puede comprar. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste perdón cuando no lo merecía. Me diste ejemplo cuando estaba perdida. Me enseñaste a ser humana de nuevo. Este dinero es una bendición que Dios me envió, pero sería un insulto a todo lo que he aprendido si no lo compartiera con la persona que me salvó la vida. Las lágrimas corrieron por el rostro de ambas mujeres. Y en ese abrazo, se selló un pacto que iba más allá de lo económico. Era un pacto de hermandad. De gratitud eterna. De dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas lo necesitaban. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Encontraron un local pequeño en una esquina de Netzahualcóyotl. Lo decoraron con sencillez pero con amor. Pintaron las paredes de colores alegres. Pusieron mesas de madera que Daniela aprendió a barnizar con sus propias manos. Crearon un menú basado en las recetas que Refugio había perfeccionado durante años. Y le pusieron un nombre que capturaba la esencia de su historia. Refugio y Gracia. Un lugar donde cada plato servido llevaba la bendición de dos mujeres que habían aprendido que el verdadero milagro no está en tener mucho, sino en compartir lo poco con amor inmenso. ¿La fe verdadera tiene el poder de transformar destinos y crear milagros? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy para no rendirse en su propia prueba. El día de la inauguración de Refugio y Gracia llegó con un sol radiante sobre Netzahualcóyotl. No hubo alfombra roja ni fotógrafos de sociedad. Pero sí hubo algo mucho más valioso. Hubo comunidad. Los vecinos que habían visto la transformación de Daniela llegaron con flores del mercado. Don Chuy vino con su esposa, ya recuperada, y bendijo el local con palabras llenas de cariño. Los hijos de Refugio ayudaron a servir las mesas con orgullo brillando en sus ojos. Y en un rincón especial, Daniela colocó una fotografía enmarcada de su abuela artesana, la mujer cuyo trabajo silencioso había hecho posible este nuevo comienzo. Pero la sorpresa más grande llegó a media tarde. Un auto se estacionó frente al restaurante. Y de él bajó la madre de Daniela. Habían pasado casi 2 años desde que se vieron por última vez. Su madre lucía diferente, más sencilla, con menos maquillaje y menos pretensiones. Se acercó a Daniela con pasos vacilantes, como quien pisa tierra desconocida. Y luego hizo algo que nunca había hecho en toda su vida. Se acercó a Refugio, la mujer que había trabajado en su casa durante 12 años sin recibir más que indiferencia y órdenes, y le pidió perdón. Perdón por no haberla valorado. Perdón por haber tratado su trabajo como invisible. Perdón por no haber reconocido su humanidad cuando estaba frente a ella cada día. Refugio la abrazó con esa generosidad infinita que la caracterizaba. Y en ese abrazo, otro ciclo se completó. Porque el perdón, cuando es genuino, tiene el poder de sanar no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Los meses pasaron y Refugio y Gracia se convirtió en más que un restaurante. Se convirtió en un símbolo de esperanza para el barrio. La gente venía no solo por la comida deliciosa, sino por la historia que se respiraba en esas paredes. La historia de dos mujeres que habían derribado las barreras de clase, orgullo y resentimiento para construir algo hermoso juntas. Daniela contrató a otras mujeres del barrio que necesitaban trabajo. Madres solteras. Mujeres que habían sido rechazadas por su edad. Mujeres que, como ella había sido, estaban buscando una segunda oportunidad.
Y a cada una le pagaba un salario justo, con prestaciones completas, y sobre todo, con respeto y dignidad. Una tarde, mientras limpiaban juntas después del cierre, Refugio le hizo una pregunta que Daniela había estado esperando. ¿Extrañas tu vida de antes? Daniela se detuvo, miró alrededor del pequeño restaurante con sus paredes pintadas a mano y sus mesas sencillas pero limpias. Miró sus propias manos, ahora callosas pero orgullosas. Miró a Refugio, la mujer que había sido su salvación cuando el mundo la abandonó. Y respondió con una verdad que venía desde lo más profundo de su alma transformada. Antes tenía todo lo que el dinero podía comprar. Ahora tengo todo lo que el dinero no puede comprar. Tengo propósito. Tengo gratitud. Tengo amor verdadero. Tengo fe que sostiene montañas. Y tengo la certeza de que cuando Dios te quita algo, es porque está preparando tus manos para recibir algo mejor. Los años siguientes trajeron más bendiciones. Daniela usó parte de las ganancias del restaurante para crear un programa de becas para los hijos de trabajadoras del hogar. Abrió un segundo local, y luego un tercero. Pero nunca perdió la esencia de lo que Refugio le había enseñado. Que el verdadero éxito no se mide en cuánto tienes, sino en cuántas vidas tocas con amor. En las tardes, cuando el restaurante se llenaba de familias compartiendo comida y risas, Daniela a veces cerraba los ojos y recordaba. Recordaba a la joven arrogante que humillaba a quien la servía. Recordaba el día en que perdió todo y creyó que su vida había terminado. Recordaba la puerta de metal oxidado que se abrió cuando nadie más le abrió ninguna puerta. Y agradecía. Agradecía la caída, porque solo cayendo aprendió a volar. Agradecía la pérdida, porque solo perdiendo todo encontró lo que realmente importaba. Agradecía el dolor, porque solo a través del dolor nació su verdadera fuerza. Y sobre todo, agradecía a Refugio, la mujer cuyo nombre profetizaba exactamente lo que sería en su vida. Un refugio en la tormenta. Una luz en la oscuridad. Un ángel disfrazado de empleada doméstica que Dios había enviado para enseñarle la lección más importante de todas. Que la verdadera nobleza no está en la sangre ni en la billetera. Está en el corazón que ama sin condiciones. En las manos que sirven sin resentimiento. En el alma que perdona sin guardar cuentas. Y en la fe que sostiene cuando todo parece perdido. Hoy, cuando alguien pregunta a Daniela por su historia, ella no habla de mansiones perdidas ni de fortunas heredadas. Habla de una mujer llamada Refugio que le enseñó a ser humana. Habla de un viaje desde el orgullo hasta la humildad. Habla de cómo Dios usa las pruebas más duras para forjar las almas más fuertes. Y habla de una verdad que ahora lleva tatuada en el corazón. Las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de pérdidas. Los ángeles más poderosos tienen rostros humildes. Y el camino hacia arriba siempre comienza con una caída que te obliga a arrodillarte. Porque solo desde las rodillas puedes mirar al cielo y entender que nunca estuviste sola. Que cada paso, cada lágrima, cada momento de desesperación, era parte de un plan perfecto que te estaba llevando exactamente a donde necesitabas estar. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras como Refugio, esas heroínas invisibles que sostienen al mundo con sus manos cansadas y su fe inquebrantable. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe, el perdón y las segundas oportunidades. Somos miles compartiendo historias reales de superación que tocan el alma. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza hoy, con alguien que está pasando por su propia noche oscura, y necesita recordar que el amanecer siempre llega. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia de transformación? ¿Has vivido tu propia caída que resultó ser el comienzo de tu renacimiento? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Porque cada testimonio que compartes aquí fortalece a alguien más que lo necesita en este momento. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de almas que creen en milagros, en segundas oportunidades, y en el poder del amor que transforma. Nos vemos en la próxima historia de fe y superación, donde seguiremos celebrando la fuerza invisible de las mujeres que mueven montañas con sus oraciones y sostienen familias con su amor incondicional. Hasta pronto.